se graba y que posteriormente se subirá en su plataforma de Q10. En la medida en que vayan ingresando pues el resto de compañeros, les vamos dando aceptación. Son las 10:15, vamos a dar inicio a lo programado para el día de hoy. Hemos venido trabajando, digamos, en la sesión de trabajo desarrollada por parte de ustedes, ¿cierto? En conjunto conmigo, una identificación y valoración de peligros y riesgos dentro de los sitios de trabajo. Tuvimos la oportunidad de conocer una primera metodología bastante sencilla, bastante simple, que nos permite de forma rápida y fácil, a través de 3 elementos, como lo son la exposición, la consecuencia y la probabilidad, poder evaluar y poder determinar dentro de un sitio de trabajo aquellas actividades o labores que, una vez valoradas, se identifican pueden tener un grado de peligrosidad mucho mayor que el resto de situaciones de peligro, ¿cierto? Sin embargo, ustedes saben pues que ninguna de las tareas que realizamos, digamos, tendría mayor peso una que otra, pero determinar un criterio para definir cuál es más peligrosa o no, nos ayuda a poder establecer y orientar los controles pertinentes para efectos de poder mejorar las condiciones del sitio de trabajo, poder establecer o requerir los recursos propios para poder corregirlas, ¿cierto? Y frente a eso, proponer alternativas de solución en los sitios de trabajo. Buenos días, profe. Buenos días a los que se conectan. Recuerden que siempre, para efectos de tomar la palabra, levantan la manito y todos me confirman que están presentes, ¿vale? Entonces, les decíamos que esa metodología inicial que hemos visto es bastante sencilla. Ya ustedes están realizando en sus hogares una inspección. Espero que todos, de una u otra manera, les haya sido provechosa esa experiencia, de que muchas veces parece un poco compleja, pero que nos ayuda a comprender cómo nosotros en nuestro sitio de trabajo empezamos a analizar a eso que nos enfrentamos. ¿Listo? Yo les decía que esa es una metodología que inicialmente se utilizaba para la valoración de los riesgos y determinar áreas críticas dentro de los mismos sitios de trabajo. Y que hoy en día, bajo la implementación de los sistemas de seguridad y salud en el trabajo, la norma que nos rige para hacer esta labor es la GTC 45. Entonces, esa es una de las temáticas que vamos a trabajar. La otra es un poco más sencilla, que es el decreto 1607, que corresponde a la clasificación de las actividades económicas según el nivel de riesgo y por ende establecer un peso o digamos una clasificación para ellas. ¿Listo? Entonces les voy a empezar a compartir pantalla. Ustedes me confirman, ya saben que es la opción de manito arriba cuando ya estén observando la imagen. ¿Listo? Recuerden, manito arriba para confirmarme que ya están viendo la presentación. Ok, bueno, ya tengo confirmación de parte de todos. Entonces les decía que hoy en día, bajo la implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo, se estableció la Guía Técnico Colombiana, la GTC 45, en su numeración, para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional. Entonces, miren que ya hoy normativamente nos están orientando cómo es la estructura, cómo es la forma lógica que se estableció para poder
poder nosotros identificar de forma clara y de forma correcta, valorar los peligros y los riesgos presentes, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros revisamos una norma, yo les voy a dar unos tips que nos ayudan a orientarnos frente a lo que ésta busca. Lo primero que analizamos siempre de una norma, uno, lo que tiene que ver con el objeto, digamos que para qué se construyó. En este caso, proporciona unas directrices para identificar los peligros y poder valorar los riesgos en seguridad y salud ocupacional. Esta norma es, digamos, una estructura generalizada que se puede adaptar y ajustar a cualquier tipo de organización. Por ende, esta permite que, indistintamente de la actividad, de la naturaleza, de los recursos que tengan, se puede implementar y se puede desarrollar para poder identificar los peligros y valorar los riesgos. ¿Vale? Adicional, ya empezamos a conocer, o ya empezamos, nosotros tenemos nociones de algunos conceptos como lo son el accidente de trabajo. Aquí empezamos ya unos conceptos un poco más nuevos que tienen que ver con actividades rutinarias o no rutinarias. Sin embargo, he tenido la posibilidad de orientarlos un poco donde les mencionaba que la actividad rutinaria es aquella que dentro de la organización ya está planificada y es estandarizada. En otras formas de explicarlo es que ya dentro de una organización se define una forma de cómo realizar la labor o la tarea. Por ende, ya hace parte de un proceso específico y ya es muy sencillo identificar si es usual que se realice dentro del sitio de trabajo o por el contrario no. Pues la actividad no rutinaria pues sería lo inverso de lo que hemos mencionado como actividad rutinaria. Una actividad no rutinaria es aquella que no se ha planificado ni tiene una forma específica de desarrollarla o de hacerla. Por ende, muchas veces la realización de estas no es muy fácil de identificar porque son tareas que pocas veces o frecuentemente se realizan dentro de un sitio de trabajo. Lo que corresponde a análisis de riesgo ya es, digamos, una interpretación que nosotros hacemos de cómo se nos presenta dentro de los sitios de trabajo los riesgos. Y frente a eso, pues debemos determinar qué tan riesgoso es un sitio o no. Por eso les decía que cuando hacemos las valoraciones o las puntuaciones o ponderamos, nosotros las tareas, nos damos cuenta que algunas nos darán o nos mostrarán mayor nivel de riesgo que otras y por ende esas son las que nos orientan. Claro que esa orientación debe ser bastante objetiva frente a la valoración que realizamos para determinar, hombre, esto es lo urgente, esto es prioritario, esto es lo primordial, ¿listo? Entonces, aquí hay una serie de conceptos que nos entrega eh, la norma para orientarnos frente al contenido que esta nos trae. Este es un concepto bastante amplio y bastante claro, que nos ayuda a poder, dentro de un sitio de trabajo, orientarnos en ese entorno y reconocer, digamos, cuáles son las condiciones presentes del sitio de trabajo. ¿Qué nos permite esto? Hombre, que nosotros podamos identificar las características de la instalación, de la locación, de qué equipos, de qué maquinaria, qué elementos se utilizan dentro del sitio de trabajo. También en esa orientación debemos identificar si dentro de nuestra actividad, dentro de nuestra labor, existen peligros asociados a esos factores que hemos conocido como los factores físicos, químicos, biológicos, por la misma naturaleza en la que se desarrolla la tarea. Asimismo, también debemos comprender cómo se desarrollan las actividades, si existen o no procedimientos, si existen riesgos que ya hayan sido identificados, y asimismo se analizan los factores de tipo ergonómico y psicosociales. Ustedes saben que, digamos, por la forma en que desarrollamos las tareas, por las cargas de trabajo que tenemos, por la operatividad misma de la naturaleza del negocio, pues también se tiene presente mucho el tema de los factores económicos y de los factores psicosociales. Ahora bien, nosotros dentro de esta estructura, dentro de esta nueva metodología, lo que estamos es buscando de forma clara y precisa y bastante objetiva, mucho más objetiva que la metodología anterior, que era un poco más sencilla, con menos criterios de valoración. Esta sí nos entrega muchos más elementos para poder establecer de forma clara una identificación y una valoración, ¿vale?
Aquí vamos a encontrar una serie de elementos que nos permiten evaluar, como son el nivel de consecuencia, nivel de deficiencia, nivel de exposición, nivel de probabilidad y nivel de riesgo, que finalmente cuando hacemos todas estas ponderaciones, estas valoraciones, estos criterios que nos permiten poder darle un peso, siendo objetivos de qué tan riesgosa o tan peligrosa es la tarea, podamos interpretar si esa labor que estoy haciendo, ese riesgo que estoy identificando y que estoy valorando, es aceptable o no para mi organización. Es decir, si dentro de mi actividad yo ya puedo convivir con el riesgo y por ende, por los controles que tengo presentes, sé que de una u otra manera va a estar controlado y este no se me va a materializar. Puede que suceda, pero la probabilidad tiende a ser muy baja, ¿vale? Entonces, entremos un poco más en detalles. Les decía que lo que busca esta nueva metodología, que es la que se utiliza hoy en día, es que se pueda identificar los peligros, valorar los riesgos, ¿cierto? Frente a ese programa, frente a ese sistema que estamos implementando en nuestra organización. Y asimismo, miren, aquí lo dice claramente, establecer los controles necesarios al punto de asegurarnos que cualquier riesgo sea aceptable. Era lo que les mencionaba. Nosotros sabemos que dentro de la labor, dentro de las actividades que realizamos, existen riesgos, pero que por esas actividades previas, por esos elementos, por esos controles que implementamos, estos, digamos, no nos afectan o por lo menos tienen una probabilidad demasiado baja que, digamos, impacten sobre el individuo o sobre el sitio de trabajo. Ahora bien, como es normal en los sistemas de seguridad y salud en el trabajo, hay un compromiso y siempre esto tiene que estar liderado por la alta dirección. Y ustedes saben que la dirección es aquella que nos orienta, nos entrega, nos permite los espacios, nos ayuda a comprender qué debemos hacer. Adicionalmente es la que permite que los recursos fluyan o se destinen de forma apropiada para esos controles que vamos a proponer dentro del sitio de trabajo. Recuerden que cualquier decisión, cualquier elemento de control que se utilice implica no solamente recursos, también tiempo, espacio. Recuerden que también hemos hablado de que uno de los métodos de control o la identificación de los factores de riesgo nos ayuda a detectar problemas de capacitación, de entrenamiento, de algunas habilidades, ¿sí? Entonces miren que esta guía nos está orientando a eso. Hombre, la alta dirección tiene que mentalizar de que ellos hacen parte de una solución y que deben ser ellos los líderes de este sistema. ¿Listo? Ahora bien, ¿qué aspectos se tienen en cuenta cuando se quiere identificar? Recuerden que cuando hacíamos la socialización o hacíamos en clase presencial, eh, la anterior metodología, yo les decía, recuerden que la técnica de inspección bajo la cual se desarrolla esta valoración o digamos se llena o se diligencia el formato o el registro de los peligros y la valoración de los riesgos, ¿cierto? Debemos ser muy objetivos frente a qué es lo que debemos identificar dentro de ese sitio de trabajo. Ahora bien, ¿qué se busca? Hombre, una persona, recuerden que cuando realizamos las inspecciones nosotros hablamos de dos categorías o de dos tipos. Frente a las que hemos trabajado o las que pretendemos trabajar, que son las planeadas, las que se planifican, las que se estructuran, las que tienen un responsable, las que entregan un informe, se debe designar una persona que sea la que esté a cargo del desarrollo de esta actividad y que asimismo se busque conseguir los recursos necesarios para poder desarrollar las actividades y asimismo que se establezcan los controles. Se debe tener en cuenta qué metodología, qué norma, qué decreto, qué resolución es lo que está rigiendo hoy en materia de seguridad y salud en el trabajo. En este caso, ¿cuál es la norma actual que nos está rigiendo para poder identificar de forma correcta esos peligros presentes dentro del sitio de trabajo?
Asimismo, también nos ayuda a que evaluemos y monitoreemos los aspectos presentes dentro de ese entorno de trabajo. Yo les mencionaba que hoy la norma nos pide hacer mediciones ambientales del sitio de trabajo, que analicemos si la iluminación es la adecuada, si el nivel de ruido presente es el adecuado o el apropiado para, digamos, aceptarlo dentro de la labor que realizamos. Asimismo, también nos piden análisis o la batería psicosocial para, digamos, analizar cómo están las personas en relación a los factores presentes dentro del sitio de trabajo. Entonces, miren que esta guía nos está entregando los elementos propios y pertinentes para hacerlo, ¿cierto? Asimismo, nos dice, hombre, y yo les mencionaba que cuando uno quiere investigar o quiere medir qué tan probable o analizar qué tan probable es que un riesgo, ¿cierto?, se me materialice y que hayan sufrido afectaciones los individuos dentro del sitio de trabajo, ¿qué hacemos nosotros? Indagamos, ¿cierto? Y empezamos a revisar si ya anteriormente habían sucedido incidentes similares, si había información presente dentro del lugar, si conocemos otros casos similares dentro de actividades como las que se han desarrollado, ¿cierto? Entonces miren que esta norma nos entrega aspectos relevantes a considerar para poder hacer una correcta identificación. Asimismo, hombre, debemos definir el instrumento. Esta misma norma nos entrega un anexo B, que si ustedes me permiten, aquí les voy a nuevamente a cambiar de pantalla, que yo sé que algunos ya los han visto, ¿cierto? Pero voy a mostrarles nuevamente. Me confirman, porfa, que ya están viendo el formato en Excel. Este es el anexo que nos entrega esta norma, que es la estructura que nos entrega la GTC 45 para poder identificar, ¿cierto? Y poder valorar de forma apropiada los riesgos, ¿cierto? Entonces miren que es un poco más complejo y miren todos los elementos que nos traen o nos piden identificar. Aquí debemos ser mucho más específicos en lo que estamos inspeccionando. En este caso nos piden la zona o el lugar, si existe un proceso, ¿cierto? Un conjunto de actividades donde se desarrollan las tareas. Debemos identificar si esa actividad es rutinaria o no. Aquí nos piden que identifiquemos de forma apropiada los factores de riesgo. Permítanme un segundito, por favor. Entonces, continúo, por favor. Entonces, esta matriz, ¿cierto? Esta estructura, este anexo nos pide que describamos y clasifiquemos el peligro. Ya ustedes tienen eso como factores de riesgo, ¿cierto? Ustedes allá dentro de la guía que ya se les entregó, una vez se conozca el peligro, podamos aquí clasificar.
Asimismo, nos piden los efectos posibles frente a este. Adicional, esto que ya lo hemos analizado, empezamos a revisar si actualmente dentro del sitio de trabajo existen controles que nos estén ayudando hoy en día a que ese factor de riesgo no se me materialice. Nos piden analizar nivel de eficiencia y aquí está, yo en esta estructura que les hice y que les voy a regalar, cuando usted quiera aquí analizar, está la tabla que vamos a revisar dentro de la norma. ¿Cierto? Ahí están las clasificaciones, hay una pequeña explicación de lo que esta nos pide, de cómo interpretar, y finalmente por acá, una vez lo que les mencionaba, de que nosotros dentro del sitio de trabajo determinamos si un riesgo es aceptable o es no aceptable. Si un riesgo es no aceptable, debemos de forma inmediata proceder a analizar qué controles vamos a utilizar. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan bastante presente. Finalmente, analizamos quiénes son o el número de personas que están expuestas, cuál sería la peor consecuencia si ese riesgo se me materializa. Aquí nos pide analizar si la tarea tiene o no asociado un requisito legal. En este caso está muy orientado a comprender si hoy en día existe una norma, un requisito adicional que me obligue a que antes de que realice cualquier tarea, yo tenga esa competencia o esa habilidad. Siempre lo asocio mucho a lo que revisamos o lo que analizamos nosotros de las personas que realizan trabajo en altura. Entonces, por ejemplo, esas personas deben hoy en día tener un curso que nos permita que ya tienen una competencia, una destreza para poder desarrollar esa labor, ¿cierto? Entonces, frente a eso, debemos analizar si esa tarea tiene asociado un requisito legal o no. Si no, pues básicamente nos queda de revisión posterior. Y finalmente, aquí entramos a los controles ya propios o pertinentes frente a las medidas de intervención que debemos implementar dentro de nuestros sitios de trabajo. ¿Listo? Entonces, permítame nuevamente cambio para que ustedes vean ya la anterior guía. ¿Vale? Por favor, me confirman si ya están viendo la presentación. Sí. Ok. Entonces, miren que ese anexo, digamos, es la herramienta que hoy en día utilizamos en las empresas, en nuestras organizaciones, para identificar y poder valorar de forma apropiada. Entonces, aquí hay una serie de conceptos, de orientaciones que la norma me está entregando para yo poder estructurar mi proceso de inspección y frente a eso poder hacer la valoración. Ustedes me dicen, define el instrumento y recolecte la información. En la actividad que ustedes están haciendo, yo les decía, ustedes hagan su recorrido por su casa, por el área específica que escogieron, y una vez hagan esa observación o identificación del área, allí empezamos a identificar y a clasificar qué tareas o actividades se realizan, ¿cierto? Frente a esas actividades y tareas que se realizan en esa área específica, empezamos a identificar los peligros. Posterior de la identificación, pues empezamos a revisar si existen controles o no, evaluamos el riesgo, valoramos el riesgo, definimos si es aceptable o no, y frente a eso establecemos los planes de controles o los planes de acciones que nos ayuden a mejorar las condiciones del sitio de trabajo, ¿cierto? Asimismo, se debe revisar qué tan conveniente es el plan de trabajo, porque suele suceder que proyectamos actividades o tareas, ¿cierto? Que muchas veces serían
o que pueden ser imposibles de realizar en el corto tiempo, o de pronto las actividades que estamos proponiendo van en contra de la naturaleza de la organización, es decir, requerirían básicamente reestructurar toda una empresa y que no van a ser provechosas para el desarrollo de lo que se espera esta que controle el riesgo. Y finalmente, pues se mantiene y se actualiza, pero por eso les decía que constantemente nosotros estamos en un ciclo de planear, hacer, verificar y actuar para que esos controles que estamos promoviendo, que estamos estableciendo dentro de nuestro sitio de trabajo, en realidad me estén entregando lo pertinente. Y finalmente, pues el documentar. Miren que en la actividad que ustedes están haciendo, yo les pido que realicen un informe. Y el informe que tiene, hombre, tiene ese formato diligenciado, ¿cierto? Esa matriz. Y posterior le digo, bueno, listo, ya valoró, ya identificó, determine cuál es el área crítica, identifique 5 cambios, 5 mejoras que le puede hacer, proponga una estrategia para ustedes poder básicamente identificar y a través de ese documento decirle a la gerencia, a la organización, esto es lo que proponemos como mejora del sitio de trabajo. En este caso, que nuestro sitio de trabajo es nuestra propia vivienda, ¿cierto? Estamos diciendo, estos son los aspectos que debemos controlar para que mi casa, ¿cierto?, sea un sitio más seguro. Entonces, miren que esto nos lleva a poder realizarse así. Entonces, en el instrumento, como les decía, ya es la matriz que vimos allá en el formato, donde describe toda esta serie de elementos a revisar. Entonces, vamos a ir revisando uno a uno rápidamente. En el caso de que tengan preguntas, lo manifiestan y damos la pertinente respuesta. Miren, la primera tarea que debemos hacer es una descripción, ¿cierto? Eso nos ayuda a poder identificar. ¿Cómo? Hombre, yo llego al sitio de trabajo, hago mi recorrido y me empiezo a plantear una serie de preguntas que puedan llevarme a analizar qué está pasando dentro de ese sitio de trabajo. Aquí hay unos ejemplos, como por ejemplo, si hoy en día dentro de ese sitio de trabajo, dentro de esa área de trabajo, existan elementos o situaciones que puedan llevarme a una afectación o a un daño. Asimismo, me lleva a preguntarme quién o qué puede sufrir daño, si es el individuo, si son los equipos, si son las maquinarias, si es la estructura, la infraestructura. ¿Cómo puede ocurrir y cuándo puede ocurrir? Aquí analizamos una probabilidad y una consecuencia y la exposición que estoy teniendo frente a eso. Entonces, miren, también nos pide que empecemos a visualizar cuáles son esos efectos posibles, ¿cierto?, frente a la integridad de las personas, de los trabajadores, y analizamos cómo se pueden ver afectados, cuáles son los daños que pueden sufrir cuando estamos haciendo esa identificación. Frente a eso, recuerden, nosotros podemos clasificar, o la misma norma nos entrega un nivel de descripción para poder analizar qué tan fuerte puede ser ese daño o ese efecto posible que está. Recuerden que cuando veíamos las inspecciones, yo les mostraba que al final había una categoría que era ABC, leve, moderado. Así funciona aquí, extremo, máximo. En este caso, analizamos la salud y la seguridad. Y ahí analizamos que si el daño es leve, porque solamente genera una molestia, una irritación, un malestar general, ¿cierto? Si estamos hablando en términos de seguridad, pues son lesiones superficiales, heridas poco profundas. En el caso, si ya es algo extremo, en la salud puede que la salud de la persona se vea agobiada por una enfermedad crónica, la invalidez y en el peor de los casos la muerte. Y en términos de seguridad, si esa lesión genera una afectación física, como por ejemplo una amputación, fracturas de los huesos largos, unos traumas más severos, puede que haya parte de nuestro cuerpo se comprometa, se vean afectadas, digamos, algunas de las extremidades, en fin, ¿cierto? Entonces, asimismo, cuando estamos haciendo esa identificación, estamos haciendo ese entorno en el cual se desarrollan las tareas. Empezamos a revisar si hoy en día en el individuo hay algún control,
si en el medio hay control o si en la fuente hay control. Ya ustedes saben que cuando tenemos esto bien claro, es donde podemos interpretar y ser objetivos en lo que estamos proyectando como identificación y valoración de los sitios de trabajo. ¿Hasta aquí dudas o preguntas? Todavía no hemos entrado en firme en el desarrollo, en la construcción de la matriz, pero la idea es llevarlos hacia allá. Porque la próxima actividad o la próxima tarea es que ustedes desarrollen una inspección ya utilizando esta metodología, que básicamente es similar a la que ya usaron, pero nivel de criterio, un nivel objetivo mucho mayor. Entonces, hasta aquí, dudas o preguntas. Ninguna. Bueno, ok. Entonces, vamos a hacer un ejercicio bastante sencillo que con este es que nosotros empezamos a comprender. Entonces, les voy a compartir nuevamente. Permítanme. Vamos a hacer un cambio que me permita rápidamente entre dos pantallas mostrarles, ¿vale? Me confirman, por favor, en este momento se deben estar viendo ustedes mismos. Recuerden, levántenme la manito para yo tener certeza de que sí están viendo ya. Ok. En este momento ven la pantalla del cel. Necesito que me confirmen porque no puedo estar viendo la imagen donde están las manitos, ¿vale? Que alguien me confirme vía voz que sí están Sí, viendo el profe. Excel. Sí, profe. Ok, entonces vamos a desarrollar esto de la GTC 45 a través de... Permítanme que yo voy a apagar la cámara. A través de un ejercicio bastante sencillo. Entonces, vamos a tomar un lugar de trabajo X, en este caso, como ustedes todos están haciendo una inspección dentro de sus viviendas, yo voy a escoger una zona de la vivienda, ¿cierto? Y frente a esa zona voy a realizar la valoración de los riesgos. ¿Listo? Entonces, en este caso, la zona o el lugar, para mí, es nuestra casa. Me van confirmando que sí estén viendo, ¿listo? Cuando yo analizo la variable proceso en las organizaciones hoy en día, muchas de las actividades están asociadas en un proceso. Por ejemplo, hay procesos que son administrativos, hay procesos operativos, hay procesos comerciales, ¿cierto? Hay procesos de mejora continua, procesos de planeación, en fin, hay un sinnúmero de procesos presentes dentro de nuestro sitio de trabajo. Para el caso particular, vamos que nuestra zona o lugar de análisis en nuestra casa, nuestro proceso va a ser el de planeación, es decir, los papás, nuestros papás. Sí, vamos a analizar a nuestros papás. ¿Vale? Ahí me confirman. Listo. Actividades. Bueno, cuando nosotros analizamos las actividades, cuando ustedes están visitando, ¿cierto? El sitio de trabajo, ustedes ven un sinnúmero de actividades que se realizan
asimismo de tareas que se pueden analizar. En este caso, si estamos en nuestra casa y estamos revisando el proceso de planeación, es decir, eso que realizan nuestros papás, hay una actividad que posiblemente ustedes la conozcan o por lo menos tengan certeza de que se realiza. En este caso, dentro de nuestra casa, en el proceso de planeación que realizan nuestros papás, hay una actividad principal que es el mercado, ¿cierto? Es decir, se planifica cada cuánto se realiza el mercado y frente a eso se obtienen los recursos, frente a eso se analiza qué tareas están asociadas al mercado. Por ejemplo, una tarea que podemos analizar cuando se planea realizar la actividad de mercado es un listado. Se realiza, permítanme aquí, no me está dejando escribir, listado. En este caso, podemos hacer, nosotros estamos planeando el mercado, qué cosas o qué actividades o qué tareas realizan nuestros papás. Uno es un desplazamiento a las tiendas, ¿cierto? ¿Qué actividad realizan nuestros papás? Recorridos, ¿cierto? Adquisición de, en este caso, insumos. Sí, hay un sinnúmero de tareas que se realizan cuando se... Aquí minimizando un poquito. Listo. Entonces, miren que les decía, dentro de nuestra casa, que es la zona o lugar que estamos analizando, estamos revisando un proceso de planeación o de la planificación que realizan nuestros papás cuando tienen que hacer mercado. Ahí hay un sinnúmero de actividades que se planean, en este caso, nos llevan a tareas específicas, labores que se van a hacer para el mercado. Pueden estar asociadas a otras de construcción de presupuestos, de discusión de qué se va a comprar o no se va a comprar, una lista de chequeo de los insumos a requerir. En fin, hay un sinnúmero de tareas que pueden desarrollarse dentro de la realización de la actividad del mercado. ¿Hasta ahí todo claro? Entonces, hay muchas tareas asociadas a la realización del mercado. Vamos a analizar el desplazamiento a las tiendas, es decir, ese recorrido, o más bien ese traslado que voy a hacer desde mi casa hasta ese lugar donde voy a adquirir los alimentos de primera necesidad de la canasta familiar. ¿Claro hasta ahí? Necesito que me confirmen porque recuerden que no estoy viendo la pantalla. Profe, pero dentro de las tareas, dentro de las tareas siempre hay desplazamientos a la tienda y listado de compras. Eso ahí va bien. Entonces la actividad, que es lo rutinario. General, la actividad general es el mercado, ¿cierto? Es decir, hay una actividad que se realiza todo el tiempo dentro de nuestro sitio de trabajo que es un mercado. Pero para hacer ese mercado, ¿cierto? Que es la actividad principal o a nivel general, yo realizo unas tareas. Que esas tareas pueden ser el desplazamiento a la tienda, la adquisición de los insumos, los recorridos que hago al interior de las tiendas como tal. Puede ser una planificación o una tarea de construcción de un presupuesto. En fin, hay un sinnúmero de tareas que me llevan a esa actividad principal que es el mercado. Yo solamente planteé 3 tareas que se hacen cuando se planifica la actividad del mercado. ¿Claro hasta ahí? Sí, señor. Listo. ¿Cómo determinamos si esta actividad es rutinaria o no? Recuerden la definición que les mostré. Si es una actividad que está planificada y está estandarizada dentro de mi sitio de trabajo. ¿Cómo yo sé que una actividad está estandarizada y está planificada dentro de mi sitio de trabajo? Si cada vez que la realizo de la misma manera. Es una forma de verlo. Es decir, si lo hace usted, si lo hace su compañero,
si lo hace su compañera, todos lo realizan de la misma manera. Es decir, hay un proceso lógico de cómo desarrollar la tarea. En este caso, ese desplazamiento a tiendas podría decirse que sí es una actividad rutinaria, porque está contemplado dentro de las labores o dentro de las funciones que usualmente hacemos en nuestra casa, que es ir a hacer mercado. ¿Correcto hasta ahí? Correcto. El listado también debe ser rutinario porque siempre uno compra lo mismo. En este caso, por eso le digo, ahí usted puede, frente a una actividad, analizar más de una tarea. O sea, yo podría hacer esto. Vamos a combinar aquí. Esta es una misma actividad, este es un mismo proceso, esta es una misma zona, pero hay 3 tareas diferentes. ¿Listo? Claro. Entonces, en este caso estamos analizando esta tarea para esta actividad. Aquí, paso seguido, empezamos a identificar el peligro, ¿cierto? ¿Cómo sabemos qué peligro me expongo? Entonces, ustedes ahí empiezan a hacerse las preguntas que vimos allá. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede suceder? ¿Cuándo puede suceder? ¿Qué tan probable es que pase? ¿Cierto? Eso se los mostré. Y ya se los vuelvo a mostrar. Recuerden que acá están las preguntas. Y yo les decía, ustedes deben, frente a esto, para poder hacer una identificación, existe una situación que pueda generar daño, quién o qué puede sufrir daño, cómo puede ocurrir el daño. ¿Listo? Eso es lo que empezamos aquí a analizar. Cuando yo voy a hacer el desplazamiento a la tienda para hacer ese mercado, ¿qué me puede pasar? Entonces ahí empezamos a analizar qué peligros me puedo estar expuesto. Dejen, yo busco aquí la guía de identificación que ya ustedes conocen para que también todos hablemos en el mismo lenguaje. Silencian los micrófonos mientras estoy hablando, que se escuche el ruido, ¿vale? Listo. Entonces, les decía que cuando yo voy a realizar esta tarea de desplazarme a mi tienda, yo me puedo estar enfrentando a varios peligros. Para eso yo debo identificar. Entonces me voy por acá. Ah, bueno, listo. ¿Será que cuando yo me desplazo a la tienda, me encuentro máquinas y motores, uso herramientas de mano, polidoras? Entonces empiezo a analizar a qué me puedo exponer. Ah, bueno, dependiendo el sitio, el entorno, el ambiente en el que se desarrolle la tarea, yo podría decir, si son ambientes calurosos, y yo podría identificar un factor de riesgo asociado a físico calor, ¿cierto? Pero usualmente cuando hacemos desplazamientos dentro del sitio de trabajo, en este caso que ese desplazamiento es al exterior de mi sitio de trabajo, en este caso sería el exterior de mi casa, de mi vivienda, yo lo más probable es que me enfrente a estos riesgos, a los riesgos públicos. Por ejemplo, desplazamiento por zonas urbanas, desplazamiento por zonas rurales, zonas inseguras, atención al cliente y agresividad del usuario. Es decir, encontrones, problemas, discusiones con esas personas. Son factores de riesgo, otro público. Para el caso que estamos analizando, que es esta tarea de desplazamiento a la tienda, ¿cuál consideran que sería el más propicio o el más pertinente a analizar dentro de los que ya conocemos? Desplazamiento por zonas urbanas, desplazamiento por zonas rurales, zonas inseguras, atención al cliente, agresividad del usuario. Claro que ustedes podrían también, si nos vamos al
a un análisis un poco más profundo dentro de mi sitio de trabajo, yo podría también analizarlo por un factor de riesgo mecánico por este desplazamiento por áreas que existe circulación de vehículos, ¿cierto? En el caso tal de que ese recorrido o ese desplazamiento a la tienda fuera al interior de mi organización, pero como estamos hablando de que es un desplazamiento externo, porque es el ejemplo que estamos analizando, es decir, ir a una tienda, hacer un mercado o a la tienda de la esquina de mi casa, ¿a qué me puedo exponer? ¿Quién me dice? ¿Cuál podemos analizar? ¿Qué peligro se les ocurre nos puede suceder? Podemos sufrir una caída, También se puede sufrir una caída, podemos pero tener Podemos sufrir. esa caída sería mecánica o locativa. Porque mire que aquí entre los locativos está caída y acá en mecánico también está una caída. ¿Cuál de las dos? mecánica. Mecánica. ¿Cuál? Por trabajo en altura, instalaciones inadecuadas, superficies deslizantes, pisos mojados o falta de orden y aseo. No, pisos mojados. Espere. El resto de los compañeros. Profe, por un accidente de tránsito. Es decir, que nos vamos a este desplazamiento por áreas con circulación de vehículos, un atropellamiento, es decir, me puede atropellar alguien. Exacto. Sí, exacto. Bueno, entonces vayámonos por eso. Entonces aquí, esto es mecánico, atropellamiento, y aquí es desplazamiento por áreas con mire que de vehículos. Básicamente la misma guía que les estoy mostrando allá les entrega a ustedes ¿cierto? La forma en cómo clasificamos. Entonces miren, volvemos y retomemos desde el principio. Estamos analizando nuestra casa en un proceso de planeación. La actividad es la realización del mercado. Para hacer ese mercado se hacen varias tareas. La tarea que estamos analizando en este caso es el desplazamiento a la tienda. Determinamos que sí es una actividad rutinaria que se hace dentro de nuestra casa, dentro de nuestra organización. Y vamos a analizar los peligros asociados a desarrollar esta tarea, en este caso al desplazamiento a la tienda. Aquí entre todos, los compañeros que aportaron, dijeron, hombre, cuando yo voy a desplazarme hasta la tienda, posiblemente yo pueda circular o pueda sufrir un atropellamiento. Entonces, esa clasificación de ese peligro es un factor de riesgo mecánico, atropellamiento, por ese desplazamiento que hay por áreas donde hay circulación de vehículos. ¿Claros hasta aquí? Sí, señor. Sí, claro, profe. Ok. Ahora bien, ¿qué efectos posibles puedo sufrir yo por este atropellamiento? ¿Qué se le ocurre? Pues yo puedo sufrir un golpe, una caída. ¿Qué más? Una fractura. Una fractura. ¿Qué es lo más probable, qué es lo más usual que nosotros vemos cuando una persona la atropella o sufre un atropellamiento? Fracturas. Normalmente, ¿cierto? Una fractura. Si uno quiere ser muy específico, podría ser una fractura total, es decir, de varios miembros, o simplemente lo dejamos a muy global. Cuando ya tenemos más conocimiento en el desarrollo de las tareas, es decir, si en el sitio de trabajo ya en otra ocasión ha ocurrido, ya nosotros sabemos, bueno, listo, lo más probable es que, listo, si es una fractura, y usualmente la fractura se sufre en las extremidades superiores o en las extremidades inferiores. A nivel general lo damos aquí como fractura. ¿Listo? ¿Qué controles existentes en la fuente? ¿Cuál sería la fuente aquí? ¿Qué es lo que me está ocasionando ese peligro? En este caso es la misma tarea, ¿cierto? Ese desplazamiento que yo realizo. ¿Será que existe un control sobre la fuente? Es decir, ustedes pueden controlar el entorno
ustedes podrían controlar ese vehículo que posiblemente me pueda arrollar? ¿O puedo controlar ese desplazamiento de forma que por la misma tarea yo no me ponga a que algún vehículo tenga esa colisión conmigo? ¿Ustedes qué piensan? Puede controlar el desplazamiento, No hay forma, ¿cierto? ¿no? Entonces, usualmente sobre la fuente no hay nada. ¿Listo? En el medio, ¿qué podría haber? Pueden haber semáforos, señales de pare, señales de vía peatonal, podrían haber señales ¿de qué más? De prohibido paso, ¿cierto? Entonces, miren, normalmente, ¿qué podríamos encontrar? Señales, ¿cierto? ¿Están de acuerdo? En este caso, señales ¿de qué? De tránsito. Profe, lo repiten lo de la fuente, profe, háganos el favor. Ok. Permítame aquí. Ajustamos para que se estén. ¿Están viendo correctamente lo que estoy escribiendo? Sí, profe, sí. Ok. Entonces les decía que cuando estamos analizando qué controles existen actualmente que me estén ayudando a controlar este peligro, nos empezamos a preguntar si existe control en la fuente, en el medio o en el individuo. En este caso, ¿cuál es la fuente? Es decir, ¿cuál es ese elemento presente dentro del sitio de trabajo que me está llevando a exponerme a ese peligro? En este caso, identificamos que es la misma tarea, ¿cierto? Esta es la fuente del peligro, porque a lo que yo realice la tarea, es decir, a lo que yo realice el desplazamiento, es que me estoy exponiendo al peligro, ¿cierto? Esa es la fuente. El hecho de yo realizar la tarea, ese desplazamiento como tal por una zona, es la que me está llevando a exponerme a un peligro, ¿cierto? Ahora, ¿de qué manera controlo yo esta fuente? La única manera que yo controle esta fuente es que impide el desplazamiento. ¿Cómo impedimos el desplazamiento? Cuando proponemos medidas de recomendación, yo podría decir, bueno, en vez de que yo me toque ir a la tienda, pues yo le digo a la tienda que venga a mí, es decir, pido un domicilio. Pero eso sería un control o una medida de intervención, ¿cierto? Para evitar. Pero en este caso, sobre la fuente, no existe un control en este momento porque yo estoy realizando la tarea. Ok. ¿Claro para todos? Sí, sí, claro. Sí, profe. ¿El resto del grupo? Sí, profe. Ok. Ahora bien, si yo hoy en día, si yo no estoy analizando mi sitio de trabajo, yo sé que no hay control en la fuente. Reviso qué está pasando en el medio. En el medio. Cuando yo hago el desplazamiento en el medio, lo más probable, ¿cierto? Es que yo me encuentre señales que me orienten por dónde transitar, por dónde desplazarme, que de pronto me toque hacer un pare, perdón, que me toque tomar una ruta específica o un camino específico. Entonces, a nivel general, yo pongo que en el medio posiblemente existan esto, unas orientaciones, en este caso, señales de tránsito, porque me estoy desplazando hacia una tienda y, por ende, yo debo encontrar algo que me está orientando, ¿cierto? Hay vías de un solo sentido, vías de doble sentido. Entonces, cuando yo realizo la tarea de desplazamiento, yo digo, bueno, si hay controles en el medio, es decir, en ese entorno en el que yo desarrollo la tarea, yo me encuentro con elementos que me están ayudando a que ese peligro al que me estoy exponiendo, que en este caso es ese atropellamiento, no me pase. Sucede mucho. Si usted se vuelve un semáforo en rojo, ¿qué le va a pasar? Lo más probable es que va en verde colisione con usted, ¿cierto? Si usted se vuelve el semáforo. Así sucede en este caso. Si yo me estoy desplazando, lo más probable es que yo me encuentre los semáforos, esas líneas de tránsito, los andenes, ¿sí? Eso es un control que existe en este momento para usted evitar que ese peligro, que es el atropellamiento, se materialice, ¿cierto? ¿Claro ahí para todos? Estamos hablando de los controles que puedan existir en este momento cuando se está realizando la tarea. En el individuo,
En el individuo, si yo soy un poco más específico sobre esta tarea, yo digo, es que este desplazamiento en la tienda lo hacen en moto. Elemento de protección, en este caso, ¿qué control podría existir sobre el individuo? Entonces yo digo, él usa un casco. ¿Pero hay para todos? Sí, profe. Sí, yo no soy muy específico porque eso también nos ayuda a ser mucho más objetivo. Y les he mencionado en clase, entre mejor detallemos la situación, entre mejor comprendamos lo que está pasando, pues seremos mucho más objetivos al momento de valorar. Listo. En este caso, estamos diciendo, listo, ese desplazamiento que yo hago a la tienda, lo hago en una moto, por ende, en este momento sobre el individuo existe un control, que es ¿cuál? Un elemento de protección. En este caso, un casco. ¿De acuerdo ahí? Sí, profe. Ok. Hasta este momento, ¿qué hemos hecho? Simplemente un diagnóstico, ¿cierto? En este caso, estas columnas o estos elementos que estamos analizando nos permiten hacer es la identificación del peligro. Es decir, apenas estamos identificando lo que vamos ahora a valorar, es decir, a darle un peso, una evaluación de ese riesgo, ¿cierto? Vamos a minimizar un poquito más aquí. Ok, entonces, la matriz o la estructura de la norma GTC 45 nos dice, bueno, listo, ya usted identificó, ya hice mi proceso de identificación del peligro, ¿cierto? Y ojo, apenas estamos analizando una de las tareas que se realizan dentro de una actividad. Entonces, ¿qué me dice la norma? Bueno, listo, vayamos al nivel de eficiencia. Entonces, vayamos a la norma que me dice que es el nivel de eficiencia. Entonces, vamos a buscar aquí, dentro de la norma, ¿qué me dice el nivel de eficiencia? Aquí se lo estoy señalando, vean. Es la magnitud de la relación esperada entre el conjunto de los peligros que usted identificó, que ya detectó, y la relación que hay frente a que eso se materialice. Es decir, en otras palabras, es la eficacia de los controles que existen actualmente. Y yo siempre se los menciono de la siguiente manera. Para determinar el nivel de deficiencia, yo analizo qué tantos controles hay. Si no existen controles, la deficiencia va a ser más alta. Es decir, hace falta hacer cosas para controlar. Y en este caso que estamos viendo, que dentro de lo actual que estamos viendo hay más de un control. Es decir, ya sabemos que hay un control en el medio, también hay controles sobre el individuo. Si yo quiero evaluar el nivel de deficiencia, yo diría, bueno, listo. El nivel de deficiencia me está orientando a decirme qué tanto control tengo yo sobre el peligro. Si no hay control o si no hay nada, yo digo la deficiencia es muy alta. Pero entre más controles tenga, la deficiencia es más baja. Funciona a la inversa. Entre menos controles haya, la valoración va a ser la más alta. Y entre más controles haya, la valoración va a ser la más baja. ¿Claros hasta ahí? Sí, profe. Entonces, ¿qué me dice la norma? Hombre, usted determine, evalúe qué tanto control hay. Si no hay nada, póngale 10. Si usted ve que hay unos controles, bueno, póngale 6. Si los controles son moderados o funcionan, póngale 2. Y si en realidad no se ha determinado nada o los controles están funcionando, ¿qué decimos aquí? El riesgo está controlado y por ende no le ponemos valor. Para este caso, que tenemos en los 3 elementos que analizamos, cómo estamos controlando este peligro, ¿cierto? Aquí están los controles. Yo digo, yo controlo en la fuente, controlo en el medio y controlo en el individuo. Estoy controlando este peligro que he analizado. Mi pregunta es, la valoración aquí ustedes pondrían que es muy alta, es media o no le ponemos nada.
¿Cuántos controles tenemos actualmente? Tenemos dos, profe. Yo creo que podemos ponerle ahí medio. Claro, como les Porque decía, entre más controles tengamos actualmente que bajamos me el estén nivel de riesgo. ayudando a que el peligro no se me materialice, quiere decir que yo estoy haciendo las cosas bien. Ujú. Quiere decir que la deficiencia es más baja. En este caso, todos están de acuerdo que coloquemos 2. Miren la definición del 2. El nivel de deficiencia es medio. Quiere decir, listo, identificamos unos peligros que me pueden llevar a afectaciones, pero ojo, tengo controles que me están ayudando a prevenir. ¿Listo? Ahí te tienen el significado. Vean lo que les dice. Se han detectado peligros que pueden llevar a consecuencias poco significativas o de menor importancia, o que la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes, que son estos controles, ¿cierto? Es moderada, es decir, me está ayudando a controlar. Entonces aquí colocamos 2. ¿Listo? Nivel de exposición. Bueno, vayamos a la norma, lo que me dice. El nivel de exposición. Bueno, listo. La exposición a este peligro, yo debo determinar si es continua, si es frecuente, si es ocasional o si es esporádica. Y por ende, yo colocar una valoración. ¿Cómo sé si la exposición al peligro es continua? Cuando yo me expongo sin interrupción o varias veces con un tiempo prolongado durante mi jornada de trabajo. Es frecuente cuando esa exposición dentro de la jornada laboral la realizo por pocos o por tiempos cortos. Es ocasional cuando la situación durante la jornada laboral es corta, en un periodo corto, y es esporádica cuando se presenta de manera eventual. Si nos vamos a la tarea que estamos analizando, el tiempo de exposición frente a ese desplazamiento, frente a la realización de la tarea durante nuestra jornada de trabajo, si nosotros vamos a una realidad, ¿cada cuánto vamos a una tienda a hacer un mercado? Depende de la programación, si es cada 15 días o cada mes. O sea, no lo estamos haciendo tan rutinario. Ok. Frente a eso, esa exposición sucede por un corto tiempo o largo tiempo. Es decir, los desplazamientos que yo realizo de ir desde mi casa a una tienda, ese tiempo será corto, alto, medio, bajo. Miren que ojo, que nunca nos debemos separar de la objetividad de lo que es la tarea. Miren que el compañero aquí está diciendo que la tarea ya no es rutinaria. O si es rutinaria, ¿qué me dicen? ¿Cuál es la clasificación de que es rutinaria o no es rutinaria? Recuérdenla. Recuerden que una actividad es rutinaria o una tarea es rutinaria Cuando se cuando hace la realizamos de la misma manera, está estandarizada, ¿sí? ¿De acuerdo ahí? Señor. El hecho de que yo dentro de mi sitio de trabajo la haga una vez al mes, cada 2 meses, cada 6 meses, no quiere decir que no sea rutinaria. Es decir, que cada vez que hago la tarea la hago de la misma manera. Ojo, para que tengan claros los conceptos y no se me vayan a confundir. En este caso, la tarea sí es rutinaria porque yo la realizo de la misma manera. Ya está estandarizado cómo la hago. ¿Cierto? Y en este caso de la exposición estamos hablando es qué tanto me expongo cuando la realizo. En este caso, esa tarea de desplazamiento se realiza por un corto tiempo o un pequeño corto tiempo. Me expongo varias veces o pocas veces o no me expongo. ¿Qué piensan? ¿Esa exposición será continua, frecuente, ocasional o esporádica? Y no se centren en que la tarea, yo voy al mercado una vez al mes, ni voy cada 15 días, no. Es en el momento de la realización de la tarea
en relación al factor de riesgo que estamos analizando. ¿Cuántas veces me desplazo? Cuando voy de mi casa a la tienda y cuando voy de la tienda a mi casa. Ahí les voy soplando cómo analizamos. O sea que en este caso me estoy exponiendo al factor de riesgo cuando me desplazo Profe, continúa. y cuando me regreso de la tienda. Quiere decir que yo me estoy exponiendo varias veces cuando la realizo. Ahora, esa realización o ese desplazamiento será prolongado o no prolongado, es decir, ¿demora mucho o no demora mucho? Si nos vamos a una realidad, por ejemplo, en el caso, no sé, en este caso ahí cada quien en su zona donde vive sabrá si cuando va al mercado se demora 2 horas para llegar a la tienda y se devuelve cada 2 horas, o en ese trayecto simplemente me demoro 10 o 15 minutos, o me demoro 1 hora. Ahí es donde empezamos a analizarlo si los tiempos son cortos o son largos en esos desplazamientos. Entonces, ¿cuál consideran que en este caso sería el nivel de exposición frente a ese factor de riesgo que estamos analizando de ese atropellamiento? Recuerden lo que ya analizamos. ¿Cuántas veces me expongo al factor de riesgo, en este caso al atropellamiento? Me expongo cuando voy a la tienda y cuando salgo de la tienda nuevamente hasta mi casa. Ya sé que lo hago varias veces, ¿cierto? Ahora, ¿qué tanto me expongo? ¿Qué tanto o qué tiempo me demoro haciendo esos recorridos o esos desplazamientos? ¿Será que lo hago por corto tiempo, tiempo medio? En ese caso, ustedes, cuando estén analizando la tarea, ustedes dirán, bueno, listo, la verdad es que a mí la tienda me queda bastante cerquita, yo voy y vengo y me demoro entre ir y venir media hora, o me demoro 15 minutos, o me demoro 1 hora. Ahí, si yo lo comparo con la jornada laboral, que son 8 horas, yo digo, bueno, la verdad es que yo no me pongo mucho tiempo, porque en comparación de 8 horas, yo estoy apenas yendo 15 o 1 hora o media hora. Ahora, pero si yo me tocara ir a la tienda 3, 4 y 5 veces, ya yo me estoy diciendo, listo, se me presenta muchas veces y me expongo poco. O se me presenta muchas veces y no me expongo tanto. Entonces ahí ustedes determinarán si es continua, si es frecuente, si es ocasional o esporádica. Profe, ocasional, profe, que la situación de exposición se presenta una vez durante la jornada de labor por un periodo de tiempo corto. Ok. ¿El resto de compañeros están de acuerdo? Si es así, entonces decimos que la valoración es 2. ¿Listo? El nivel de probabilidad. La norma me dice, hombre, el nivel de probabilidad, usted haga un ejercicio matemático y multiplique el nivel de eficiencia por el nivel de exposición. Si las matemáticas no nos fallan, 2 por 2 nos da 4. Ahora, para interpretar este nivel de probabilidad, pues nos entrega la norma una tabla. Miren, nivel de eficiencia, yo me voy por aquí, dijimos 2. Y me voy por acá, nivel de exposición, dijimos 2. Y si relacionamos, nos da en esta casillita, B4. Quiere decir que el nivel de probabilidad es bajo. Es decir, la situación se puede mejorar, ¿cierto? No se espera que se materialice el riesgo, aunque se puede considerar. Y nos vamos a la práctica, a ver si estamos haciendo una evaluación. Cada vez que ustedes van al mercado, ¿se accidentan? No. ¿Cuántas veces les ha pasado? Pocas veces, ¿cierto? Quizás ni nos ha pasado, pero nos puede pasar, ¿cierto? Entonces, aquí decimos que es bajo. ¿Listo? Esa es la interpretación que nos da este número. ¿Hasta ahí, claro? ¿Lo están entendiendo todos? Sí. Respondan, por favor. Sí, profe. Sí.
Todos los que están conectados. ¿Claro? Sí, profe. Ok. Siguiendo con la estructura de la matriz, me dice, ahora analice el nivel de consecuencia. Para determinar el nivel de consecuencia, la norma me entrega otra tablita y me dice, bueno, listo, usted analice, y aquí se lo da como una nota, le dice, hombre, ¿qué consecuencia sería la más grave si esto se llega a materializar? Quiere decir, si cuando usted se realiza ese desplazamiento hacia esa tienda, lo atropellan, ¿qué es lo más grave que le puede pasar? La muerte. Y si nos vamos a una realidad, ¿será que todos que atropellan, qué tan probable es que cuando lo atropellen se muera? Baja. Profe, que quede con problemas. ¿Cómo? Sí. Problemas. Ojo, Pues, nosotros, Que quede con sus secuelas. nosotros debemos ser objetivos y aterrizados a una realidad, ¿cierto? Cuando yo no tengo digamos, un historial, no tengo unas evidencias previas, yo debo aterrizar muy bien como yo sé que lo más grave que le puede pasar es que se muera, ¿cierto? ¿Cierto? Eso claro. Pero yo debo ser un poco más objetivo y decir, ¿será que cada vez que atropellan a una persona, lo más grave es que se muera? Quizás la probabilidad de accidentalidad, y ahí podemos indagar si en las estadísticas actuales que maneja la Secretaría de Tránsito, el mismo municipio por accidentes de tránsito ocasionados por atropellamiento, en realidad siempre nos llevan a la muerte o por lo general nos llevan a una lesión de gravedad hasta incapacidad permanente, una pérdida de un miembro, no sé. Ahí ustedes tienen que ser bastante objetivos para decir, hombre, ¿es mortal, es muy grave, es grave o es leve? Yo siempre le doy de consejo, si no tenemos evidencias, si no tenemos información previa de las situaciones, es decir, yo no tengo un elemento comparativo, traten siempre de ser responsable y poner algo medio, ¿cierto? Para no irnos ni tan arriba ni tan abajo. Pero si yo tengo información que me ayude a orientar, pues voy a ser mucho más objetivo al momento de valorar, ¿cierto? Entonces, frente a esto, lo que usual pasa cuando una persona la atropella, ¿qué es? Una fractura, profe. Normalmente sí suele suceder fractura. Fractura y golpes. Contusiones. ¿Sí? Yo me iría un poquito más arriba, ¿cierto? Porque miren que si yo digo lesiones o enfermedades, pues una contusión o una fractura es una incapacidad temporal. Pero posiblemente si ese golpe o ese accidente o ese atropellamiento revistió importancia, puede que la persona quede con una afectación, por ejemplo, si es de una pierna, que camine un poco ya o le duela cuando camine, o por lo menos tenga dificultad para caminar. Yo me iría un poquito más arriba. Ahora, como les digo, grave. ¿se inclinan por grave o por muy grave? Grave, profesor. Listo. Entonces, si es grave, nosotros decimos que el valor a colocar aquí es 25. Nivel de riesgo. Entonces, la norma que me dice, para el nivel de riesgo, usted tiene que sacar nuevamente las matemáticas y multiplique el nivel de probabilidad por el nivel de consecuencia. 25, bro. Entonces, 100. nivel de riesgo. 100. Nos pide multiplicar 25 por 4. Es decir, nivel 100. de consecuencia por nivel de, si las matemáticas no fallan, 100. el compañero nos está diciendo que 25 por 4 es 100.
¿Cómo interpretamos esto? Sencillo. Vamos nuevamente. Nivel de consecuencia, ¿cuánto nos dio? 25, ¿cierto? Sí. Y nivel de probabilidad nos dio 4, ¿cierto? Que está aquí. Cruzamos los dos valores y nos da aquí. La misma tabla, si ustedes se dan cuenta, tiene los colores como el semáforo. Normalmente en seguridad y salud en el trabajo utilizamos el código de colores para identificación y digamos una forma de orientación frente a cómo estamos percibiendo los riesgos o los peligros. Se utiliza siempre, o se trata de utilizar siempre, digamos, ese código de colores como se utiliza en el semáforo para darnos niveles de seguridad o niveles de peligro mucho mayor. En este caso, si estamos en el número 100, que estamos en este caso, si ustedes se dan cuenta que hay unas 3 rayitas, ¿cierto? Esto nos da los niveles, nivel 1, nivel 1, nivel 1, nivel 2. Me estoy yendo arriba. ¿Están observando? Yo les amplío un poquito. ¿Se dan cuenta? Dependiendo de dónde caiga el número, ¿cierto? El valor que tengamos, el nivel de riesgo estará nivel 1, nivel 2, nivel 3 o nivel 4, ¿cierto? En este caso a nosotros nos dio nivel 3. ¿Cierto? Porque multiplicando 25 por 4 nos da 100, ¿cierto? Entonces nos da en esta casilla. Aquí en este caso me está diciendo, bueno, listo. Si el valor, cuando usted multiplica, le da entre 4.000 y 600, el nivel de riesgo 1, la situación es crítica. Si el valor, cuando usted multiplica, le da entre 500 y 150, el nivel de riesgo es 2, debe corregir y adoptar medidas de control inmediato. Si el valor le da entre 120 y 40, el nivel de riesgo es 3 y si usted puede mejorar, hágalo. Y si el valor es inferior a 20, o por lo menos es 20, el nivel 4 le dice, hombre, siga haciendo lo que viene haciendo porque lo está haciendo bien. En este caso a nosotros nos dio nivel 3. ¿Qué significa que nos da nivel 3? Aceptable. Aceptable. Entonces, en este caso, usted, primero, la interpretación del nivel de riesgo, ya la vimos aquí. 3, ¿cierto? En este caso nos dio. Sí. Aquí es aceptable. ¿Claro hasta ahí? Sí, profe. Entonces, ya saben, el riesgo 1 es no aceptable, riesgo 2 no aceptable, riesgo 3 aceptable y riesgo 4 aceptable. Ahora, para yo, ojo, aquí ya hice la valoración del riesgo. Ya hice 2 cosas. Identifiqué, valoré. Ahora me piden establezca controles. Pero ya poder establecer controles, a pesar de que el riesgo es aceptable, yo puedo seguir mejorando, ¿cierto? Y me dice, hombre, para usted establecer mejores controles, empieza a analizar, ¿cuántas personas están expuestas? Yo en clase ya les expliqué cómo analizamos el número de expuestos. En este caso, si en su casa analizamos cuántas personas realizan la tarea. Supongamos que son 2, porque lo hace su mamá y su papá, los que realizan ese desplazamiento hasta el mercado y regresan. ¿Cuál sería la peor consecuencia? Ya lo dijimos. La peor consecuencia sería la muerte. Para ese desplazamiento, ¿existe un requisito legal sí o no? Para este caso, no tenemos idea que, a menos que usted diga aquí, normas de tránsito, ¿cierto? Es decir, cumpla lo que le pide la norma de tránsito. ¿De acuerdo ahí? ¿Sí? Profe, porque otra vez la existencia de requisitos legales
Sí, 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 ya listo, sí, profe. ¿Dudas? ¿Qué dudas tienen? ¿Todo claro hasta aquí? Ya les decía, el número de puestos son las personas que realizan la tarea. La peor consecuencia en relación a lo que estamos analizando y a la materialización del peligro, decimos, bueno, listo, es que la peor consecuencia de si ese peligro se me materializa es que la muerte. Existencia de requisitos legales. Entonces analizamos si el desarrollo de la tarea implica dar cumplimiento a una norma actual que rija en Colombia para el desarrollo de esta tarea. En este caso, yo digo, hombre, la única norma que yo conozco que me esté controlando los desplazamientos de un sitio a otro por una vía pública son las normas de tránsito. Por ende, yo debo cumplir lo que me pidan las normas de tránsito. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Sí, profe, pero de ese normas de tránsito lo sacamos es de los controles existentes, que es donde es el medio. No, señor. Este requisito legal, existencia de requisito legal, la norma me pide, hombre, usted analice si el desarrollo de esa actividad, de esa tarea, está asociado al cumplimiento de una norma que existe en Colombia. Ya, ahora sí. Por ejemplo, en el caso de que voy a hacer actividades que requieren que usted tenga un curso, que usted tenga una competencia, que tenga una formación, pues existe una norma asociada a eso. Por ejemplo, para el caso de una persona que se moviliza en una moto o en un vehículo automotor, hay una norma que hay que cumplir y es ¿cuál? La norma del tránsito. Ahora, dentro del tránsito hay muchísimas normas. En este caso yo lo estoy dando a nivel general. Por ejemplo, en el caso de seguridad y salud en el trabajo, si usted realiza trabajo en altura, usted debe tener un curso de trabajo en altura. Y ese fuera el caso, si la tarea implica el desarrollo de trabajo en altura, yo aquí diría, lo que tiene que tener es el curso de trabajo en altura. Por ejemplo, si me dicen, lo que pasa es que la persona a eso debe cumplir, ¿qué? En este caso, una licencia de conducción. Pero esa licencia de conducción está amarrada ¿a dónde? Al cumplimiento de una norma, y es ¿cuál? La norma de tránsito. No me sé cuál es la norma, en este caso yo la dejo en general. Y yo me sé el número de la norma, y yo digo, es el decreto tal, o es la norma tal, o es la ley tal. Pero como no me la sé, yo lo dejo a nivel general. La tarea de ustedes, ¿cuál es cuando estén haciendo esto en su sitio de trabajo? ¿Es cuál? Revisar cuál es la norma. En este caso yo no me sé la norma de tránsito, no sé cuál está amarrada, pero sé que existe. Yo lo pongo ahí, es la norma de tránsito. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Afirma, profe, afirma. Ok. Y finalmente, de estas medidas de intervención, sabemos que el riesgo es aceptable, sin embargo, nosotros podemos seguir mejorando. Frente a esto, ¿qué hacemos? Hombre, vamos a proponer la eliminación. Entonces, la norma que nos dice, vayamos nuevamente a la norma. Y aquí nos dice, hombre, cuando usted complete la valoración de los riesgos, usted como organización puede y está en la capacidad de mejorar y revisar si eso que tiene actualmente es suficiente o no. Frente a eso, hombre, proponga nuevos controles que me ayuden a que este riesgo desaparezca o por lo menos lo reduzca a su mínima expresión. Frente a eso, se establece una jerarquía. Y yo les decía, en este caso, nosotros empezamos desde la eliminación, seguimos sustitución, control de ingeniería, control administrativo y por último, pensamos en establecer los elementos o los equipos de protección personal. ¿Vale? Ese es el orden que se estableció de acuerdo a las OSAS 18001 del 2007. Es para reducir, esta es la forma de reducir la probabilidad de ocurrencia o la severidad potencial del daño. Entonces, ¿qué me dice que es la eliminación? Bueno, listo. La eliminación es poder modificar un diseño para eliminar el peligro. Por ejemplo, y ahí nos lo dan, es que yo
cambie la forma en que realiza la tarea. En este caso me dicen, un dispositivo mecánico de alzamiento para eliminar el peligro de levantar una carga con mis propios pesos. ¿Claro hasta ahí? Ojo, cuando hablamos de eliminación, yo siempre le digo, busquen la forma de eliminar esa fuente que me está llevando a ese peligro, es decir, la que me está exponiendo a ese peligro, la que va a hacer que yo me afecte como individuo o como organización. Me dice, la sustitución, hombre, la sustitución, dice, reemplace ese elemento, esa fuente, por uno que le genere menor afectación. O que por lo menos que cuando se afecte, como dice popularmente, el golpe sea menor. Y mire lo que dice, reduzca la fuerza, amperaje, presión, temperatura. Los controles de ingeniería, hombre, me dice, instale nuevos sistemas, nuevas tecnologías, nuevos elementos que me ayuden a protegerme o a controlar ese peligro. El control administrativo está orientado básicamente a que yo como organización, como empresa, como directivo, busque formas de identificar, de señalar, de rotular, de inspeccionar, de revisar si lo que estoy haciendo, si estas tareas que estoy proponiendo se están haciendo bien. Y por ende también busque si las personas están capacitadas o no. Es decir, desde la administración empiezo a contemplar qué puedo yo entregarle a esa persona, a ese proceso, a esa tarea, que me ayude a mejorar. Y por último, es revisar qué le puedo poner al individuo como un elemento que lo proteja a una parte específica que se pueda ver afectada en el desarrollo de la tarea. Ahora bien, miren, y aquí se los dejo y siempre se los menciono en las sesiones de trabajo. Ojo, cuando usted vaya a aplicar un control, debe considerar el costo relativo, en este caso, la relación costo-beneficio. Si en realidad lo que yo propongo es muy costoso y no me va a beneficiar, estoy planteando alternativas erradas. Caso contrario es que yo proponga, a pesar de que sea muy costoso, pero me entrega un beneficio de una reducción considerable de los riesgos y de la afectación y de que yo esté más confiado al realizar la tarea, pues maravilloso. Frente a eso, usted debe, como siempre les digo, la balanza. Yo propongo y si funciona, listo. O por el contrario, venga, planteemos algo mejor que de pronto sea en costo menor y que el beneficio va a ser mucho mayor. Ahora bien, para el caso del ejemplo que estamos analizando, les digo, podemos eliminar este peligro, es decir, me voy para acá, me voy a ir para acá. ¿Podemos eliminar este peligro? Pregunta para ustedes. ¿Será que yo puedo eliminar el peligro del atropellamiento? Yo diría que sí, profe, sí podíamos evitarlo. ¿Cómo hacemos? Yo se los propuse hace rato. Es más, les adelanté un poco. ¿Cómo elimino yo este peligro? Ah, bueno, como yo sé que la tarea implica un desplazamiento, ¿qué evito entonces? Realizar el desplazamiento. ¿Cómo sería la eliminación de esto? ¿Cómo es que? A domicilio. En este caso, yo lo elimino. Entonces, ¿cómo elimino esto? Hombre, en caso técnico, lo que yo propongo es no desplazamiento. ¿Cierto? Porque básicamente eso es lo que me está llevando a eliminar el desplazamiento. Ah, ¿cómo lo voy a realizar? Ah, entonces aquí ya propongo es El domicilio. ¿cierto? Es decir, ahora quien se expone es la otra persona y no yo. En el caso de la sustitución, ¿qué me dice la sustitución? Hombre,
busque la forma de cambiar o reducir la afectación. Si yo ahora el desplazamiento no lo hago en moto, si no lo hago a pie o lo hago en un vehículo, ¿se podría sustituir? ¿Cambia la valoración si yo el desplazamiento lo hago a pie? O en otras palabras, si yo me accidento en una moto o si me accidento a pie, ¿qué es más peligroso? En la moto, profe, por el impacto, la velocidad. Por el impacto o la posible velocidad que puede llevarme al desplazarme, ¿cierto? Correcto. Entonces yo aquí, para la sustitución a nivel técnico sería cambiar el método. En este caso es el vehículo en el que realizó la tarea, ¿cierto? ¿Están de acuerdo ahí? Es decir, ¿cómo sustituyo? En este caso, ¿qué diría yo? Ah, bueno, listo, ya ahora no me voy en moto, sino me voy a pie. O me voy en una bicicleta. O me voy en un carro. O me voy en un tanque. O me voy en un bus. Es decir, busco otro medio para evitar otro método que de pronto, sin el caso de que se llegue a presentar el atropellamiento, de pronto ese impacto sea menor y por ende mi afectación como individuo sea menor. Control de ingeniería. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué se les ocurre? Entonces por allá un compañero dijo, no, nos inventamos la máquina que nos teletransporta, es decir, yo hundo un botón, me meto en una cabina y aparezco en la tienda. Por gracias al Espíritu Santo. Eso sería un control de ingeniería. Buscar una forma de yo trasladarme sin desplazarme. ¿Será que existe en este momento algo que me ayude a eso? Yo creo que no. Yo creo que no, profe. Negativo porque en este momento yo creo que no habría nada. Controles administrativos. ¿Qué se les ocurre? Aquí muy sencillo. Le enseño, como yo sé que hay un requisito legal, y le enseño sobre normas de tránsito. Aquí sencillo, como organización. Lo capacito en normas de tránsito. Entonces aquí, capacitación, normas de tránsito, ¿cierto? Puedo hacer simulacro. Lo tumbo de la cama, del piso, para ver qué tanto se golpea. ¿Ustedes qué piensan? Miren, como control administrativo, lo capacito en normas de tránsito, porque ya yo sé que hay un requisito legal. Y un equipo de protección personal, pues en este caso yo creo que nada más se le podría suministrar, ¿cierto? Que le ayude a ustedes, ¿qué piensan? En este caso, ninguno, ¿cierto? Esto lo pueden dejar en blanco o le colocan ninguno. No, profe, pero de pronto sí, rodillera, alguna cosa. Que si va a pie, si va alguna cosa, rodillera. En este caso, para el caso ejemplo de la tarea, yo creo que más ninguno, porque, o yo no sé, usted me dirá que el resto de compañeros, ¿qué piensan? Pues de pronto también, no sé, chalecos que tengan indicativos, que, o sea, así señalizados, como los que utilizan más o menos normalmente las empresas hoy industriales, que pues en la noche ya usted ve el chaleco y pues hay una persona que está ahí. Bueno, también. Reflectivos. Bueno, que eso ya ahí queda a consideración de ustedes que otras medidas de intervención, además de estas, se pueden proponer, ¿listo? Pueden surgir muchas. Yo creo que cuando hemos hecho la actividad en la clase, creo que para una sola tarea podemos más de una, ¿cierto? Ustedes ahí a consideración proponen todas las que puedan
ocurrírsele que sean viables para la empresa y que por ende nos entreguen una valoración adecuada y al mismo tiempo nos lleve al objetivo claro, que es cuál, que se pueda controlar el peligro. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas hasta aquí? Miren que esta metodología es un poco más compleja, porque miren que primero yo, para cada actividad o para cada tarea, debo hacer la valoración. Entonces, básicamente, pregúntense cuántas actividades o cuántas tareas se desarrollan hoy en día en una empresa y por ende ustedes, este es el panorama que deben hacer. Normalmente se hace por procesos y se analizan a nivel general los procesos y se profundiza sobre las tareas principales. ¿Listo? Y se analizan. Ahora, la misma norma no me va a decir, bueno, esto sí es aceptable, esto no es aceptable. Si aquí me diera no aceptable, pues yo enseguida lo que tengo que proponer son estos controles, estas medidas de intervención, por eso se llaman así, intervenga, actúe prontamente, priorice y empiece a poner, si usted dijo cámbiale el vehículo, cámbiale el vehículo. Si usted dijo haga la capacitación, haga la capacitación. Listo. ¿Dudas hasta aquí? ¿Ninguna? Bueno, yo creo que no, profe, sino que estamos ahí en la cuestión es de tener más experiencia para localizar, o sea, diferentes tipos de situaciones para uno tener más conceptos para poder analizar más las situaciones que se nos presenten en el lugar de trabajo, en el día a día. Totalmente. Ahí usamos ese dicho popular, la práctica es la casa del maestro, ¿cierto? Entonces, entre más ustedes empiecen a aplicar la metodología, entre más ustedes empiecen a apropiarse de los conceptos y de los términos, rápidamente ustedes van a poder poner en práctica esto. Es lo que ocurre con la guía de identificación. Siempre le he dicho, si usted todavía no de forma fácil no logra identificar un peligro y al mismo tiempo asociarlo a un factor de riesgo, utilice la guía. Asimismo sucede acá. En la medida en que vayamos aplicando la metodología, se darán cuenta que es muy práctica, que es muy fácil, que nos lleva a unos excelentes resultados, porque ahí, cuando ya tenemos esa matriz completa, nos está entregando a nivel general el panorama de cómo está la empresa a nivel de riesgo. Es decir, cuántos riesgos tengo presente en mi organización, cuántos de ellos son aceptables, cuántos no son aceptables. Entonces, miren que si yo tengo ese vistazo y digo, bueno, listo, en mi empresa tengo 10 riesgos, pero de los 10 riesgos tengo controlados 5. Ya sé que tengo que trabajar sobre 5 un poco más. Y esos son la prioridad. O tengo unos riesgos que no son aceptables y tengo que buscar la forma de bajarlos y llevarlos a aceptables. ¿Cómo? Con esas medidas de intervención. Y frente a eso empezamos a trabajar en las empresas y ahí buscamos cambios, mejoramos las condiciones de salud de las personas, mejoramos las condiciones del sitio de trabajo y por ende generamos mejores ambientes de trabajo en cuestiones de seguridad y de salud. ¿Listo? ¿Dudas o preguntas? Hasta aquí. ¿Ninguna? Ok. Entonces, vamos a dejar por aquí. Voy a desconectarme un segundito. Volvemos, ¿por qué? O bueno, pasemos enseguida a una que es muy rápida, que es el decreto. Me confirman cuando lo estén viendo. Permítanme un segundito. Yo les voy a... Esto no nos demoramos más de 5 o 10 minuticos y damos por finalizada la sesión de trabajo. Les decía que hablábamos de dos temáticas y precisamente porque esta segunda temática, digamos que a nivel general, nos lleva a poder nosotros clasificar, de acuerdo a la actividad económica de la empresa, qué nivel de riesgo tiene. Y frente a eso, comprender la naturaleza del negocio. ¿Me confirman que ya están viendo la presentación, por favor?
¿Listo? ¿Están viendo la presentación? Sí, profe. Ok. Este decreto, ¿cierto? Es el 1607 de 2002. Básicamente, en este se estructuró la tabla de clasificación de las actividades económicas para el sistema de riesgos profesionales. En otras palabras, para hoy en día las administradoras determinar, de acuerdo a la actividad económica, al objeto que desarrollan las empresas, cómo clasificarla por su actividad. Y en base a eso, determinar qué riesgos están presentes ahí, por ende, darles una pequeña clasificación que nos da una mayor orientación de a qué nos estamos enfrentando cuando se desarrollan ese tipo de actividades económicas. Nos dice esto, hombre, esto aplica para todas las empresas que están asociadas o afiliadas al sistema de riesgos profesionales, lo que estableció el decreto ley 1295. Y asimismo nos dijo, hombre, por allá, usted de acuerdo a su actividad económica, le vamos a decir, usted es riesgo 1, usted es riesgo 2, usted es riesgo 3, es riesgo 4 o riesgo 5. Es decir, ya se analizó a nivel Colombia, a nivel país, todas las empresas y todas las actividades económicas que actualmente se desarrollan. En este caso, dependiendo de la actividad económica, hoy en día se le establece el Código Internacional de Comercio, de Industria y Comercio. Normalmente, cuando usted va a registrar una empresa, su organización le preguntan, ¿su empresa a qué se dedica o qué va a realizar? Frente a eso, ya hay una estructura y te dicen, ah, bueno, listo, el código de su empresa es este, y ya con ese código, pues las administradoras, en este caso las ARL, saben qué nivel de riesgo tienen la empresa por la actividad. Por ejemplo, 10 empresas que se dedican a actividades de servicios agrícolas, ganadería, exceptuando las actividades veterinarias, como incluyan también el almacén o el depósito de café, estas tendrán riesgo 1. Y así hay una lista completa que ustedes aquí van a ver que están establecidas en este decreto, donde dependiendo de esa actividad económica, le dirán, usted está en riesgo 2, usted está en riesgo 3, riesgo 4, riesgo 5. Vale. Adicional a esto, hay unas obligaciones frente a esa clasificación, no solamente es listo, sí, yo soy riesgo 1, riesgo 2, riesgo 3, riesgo 4 o riesgo 5, no. Y aquí les voy a mostrar un archivo, me confirman que ya lo estén viendo, permítanme. Ya ven dónde está la presentación, donde está la gráfica que nos orienta en términos de colores, una especie de velocímetro, ¿sí? Que alguien me hable porque recuerden que no los estoy viendo la pantalla. Sí, profe, ahí estamos viendo. Ok. Entonces, hoy en día, de acuerdo a ese código que nos entrega la actividad económica, nosotros diremos, mi empresa está en un menor riesgo o en un mayor riesgo. Y miren que seguimos utilizando el código de colores, muy similar a lo que utiliza un semáforo, para determinar o vamos de un menor riesgo a un mayor riesgo. Por ende, implica que ustedes hoy en día en las organizaciones, si usted entra en una empresa que es riesgo 5 o riesgo 4 o riesgo 3, ahí hay un nivel mayor de compromiso por parte de las empresas. No quiere decir que acá no hay el mismo nivel de compromiso, sino que aquí hay una serie de actividades que impactan de forma fundamental el negocio y que por ende requieren que ustedes tengan muy controlados esos riesgos por la naturaleza de lo que se realiza en la empresa.
No es lo mismo una empresa que se dedica, por ejemplo, a la enseñanza como Ensensa, que usted sabe que las personas llegan a un sitio y están allí por corto tiempo, que básicamente son actividades de administración, de educación, a una empresa que por lo menos, y voy al ejemplo práctico, que es de vigilancia, que es de seguridad o que está en una clínica y manipulan sustancias químicas y sustancias biológicas. No es lo mismo. La actividad nos orienta a qué nos vamos a exponer o a qué peligros van a estar presentes dentro del sitio de trabajo, ¿cierto? Entonces, decíamos que en el decreto de ley 1295 le dieron una obligación al empleador y nos dicen, hombre, uno, usted es responsable de que todas esas personas que están trabajando para usted coticen. ¿Y coticen a qué? A los riesgos. Asimismo, traslade esas cotizaciones a esa empresa que se encarga de administrar los riesgos de su organización. Si usted no lo hace, hombre, el Ministerio del Trabajo de la Protección Social deberá evaluar y frente a eso establecer las sanciones pertinentes. ¿Qué nos dicen? Hombre, cuando se demuestre que usted no está aportando o no está controlando los riesgos, aquí le dan, entre otras sanciones económicas o monetarias, podrán suspender la actividad y decirle, hombre, usted no puede seguir trabajando. Les voy a un ejemplo mucho más sencillo. Hoy en día hay construcciones que no tienen a sus trabajadores afiliados, que no tienen una aseguradora y que se están exponiendo a riesgos y a peligros que impactan, digamos, de forma negativa sobre el individuo, sobre la misma organización. Ustedes imagínense una obra, un edificio de 5, 10, hasta de un piso, donde sus trabajadores ni siquiera están afiliados a un sistema de seguridad social. ¿Qué pasaría si esa obra colapsa con esas personas que están desarrollando esas labores ahí? Entonces, la propia actividad de construcción ya implica unos riesgos asociados y por ende yo debo controlar. ¿Qué se debe hacer? Hombre, clasificarlos. Y allá yo les decía, de acuerdo a esa actividad económica, usted le dirán su empresa está en clase 1, es un riesgo mínimo y por ende aporte al sistema de seguridad social 0.522% de esa base de cotización de cada empleado. Es decir, que si yo tengo 10 empleados, los 10 empleados, yo debo aportar 0.522 por cada salario que tenga el empleado o por cada base de cotización, por lo que se gane normalmente el empleado. Usted será riesgo bajo, si es clase 2, riesgo medio clase 3, riesgo alto 4, riesgo máximo, y en base a eso aporte al sistema de seguridad social. Si sus riesgos son mucho mayores, pues usted debe aportar más. Si su riesgo es menor, pues aporte menos. Y por eso es que hoy en día se clasifican las empresas de acuerdo a su actividad económica. Señor. Profe, una pregunta, qué pena interrumpirlo. No se preocupe. Por ejemplo, si un trabajador pues está trabajando en una empresa como tal, pero vamos a ver que en la empresa pues está expuesto a ciertos peligros o a ciertos riesgos que pueden pasar. Y si él está en un nivel, por ejemplo, de riesgo pues como nivel 1, que pues no sé si de pronto a qué personal cubre como tal, pero pues si está también, él realiza labores, por ejemplo, de construcción o cosas así, y está en un nivel en el que no debe estar, en el caso de un accidente, ¿qué pasaría? Ayúdeme con la pregunta, porque no le entendí qué me quiere preguntar. O sea, por ejemplo, como si, por ejemplo, dicha persona está trabajando en el área de construcción, sí, pero vamos a ver, sufre un accidente dentro de la empresa. Sí. Y en él como tal no está en el nivel de riesgo adecuado en el que tiene que estar. ¿Qué pasaría en ese caso? Ok, eso sucede mucho. Que usted, por su actividad, sea riesgo 5 y usted cotice por un riesgo menor. ¿Esa es la pregunta? Sí. Bueno, primero, ahí hay una sanción para la empresa. Porque no estamos haciendo una clasificación de acuerdo a las labores que se realizan. Hay dos cosas que nosotros debemos analizar.
Uno es el nivel de riesgo que tiene la empresa por su actividad económica. Les voy a poner un ejemplo más particular. En la empresa en la que yo trabajo, la empresa, por su actividad económica, es riesgo 5. Pero a mí me cotizan por riesgo 3. Y usted se preguntará, ¿por qué? Porque dentro de mi organización, de acuerdo a las actividades que se desarrollan, usted puede sacar sus riesgos, por llamarlo de alguna manera. Es decir, de acuerdo a las tareas, a usted las labores, usted puede cotizar por menor valor. Porque quizás, a pesar de que la empresa es riesgo 5 por su actividad económica, las tareas que yo desarrollo no implican mayor exposición a ese factor de riesgo. Porque por lo menos yo estoy aquí en mi oficina y yo de mi oficina no salgo. Entonces son labores netamente administrativas. No me estoy exponiendo al riesgo normal o natural del objeto de la empresa, que es la manipulación de riesgo, un riesgo biológico. Yo no tengo contacto con el riesgo biológico, ni me acerco a él. De hecho, estoy alejado a él. Y entonces esa persona que sufre el accidente, pues, ¿tiene algún beneficio con la empresa? O sea, la empresa tiene que responder por su... ¿Qué Aún no pasa el caso contrario? Mi empresa es riesgo 5 y mis labores implican tener afiliación o cotización riesgo 5. Cuando empieza una investigación de un accidente, lo primero que empiezan a revisar, y eso lo vamos a ver ustedes, bueno, esperemos que lo veamos juntos, cuando hacemos la investigación, una de las primeras cosas que usted pide es, muéstreme cuáles son las funciones que desarrolla, cuáles son las tareas que desarrolla esta persona dentro del sitio de trabajo. Si esta tarea que implica este riesgo no está controlada y por ende usted no está cotizando por lo que implica la tarea, primero te está dejando de aportar y lo que le piden es corrija y empiece a pagar eso que no ha pagado. Quiere decir, reclasifique a su empleado. Segundo, pueden haber sanciones. Y adicional, pues la persona, cuando la quieran atender, las prestaciones asociadas a eso van a ser menores. Porque precisamente recuerden lo que yo les he mencionado. Que el sistema de seguridad social es el ahorro obligado. Yo lo llamo de esa manera. Y les decía, en temas de riesgo, ¿es para qué? Para cualquier afectación de salud, sea por un accidente o por una enfermedad. ¿Qué pasa si usted aporta menos de lo que la enfermedad o el accidente implica? Que ahí la empresa debe asumir esos excedentes en gastos médicos, en desplazamientos, en tratamientos, en medicamentos, ¿sí? Por esa mala clasificación o esa mala categorización del riesgo. Y hoy en día, apenas usted esté registrando a una persona en la plataforma de la GRL, usted lo primero que le preguntan es qué actividad hace. Y apenas usted diga obrero, ya saben que ese obrero que está en una construcción o hace labores de construcción es riesgo 5. Es más, ya hoy en día los sistemas de información nos ayudan a una correcta clasificación, a que usted cotice de forma correcta. La empresa se ve envuelta en una investigación de por qué está haciendo las cosas de forma, puede ser por desconocimiento, puede ser por ahorro de costos. Y usted no sabe que eso puede tener una consecuencia tanto legal como sancionatoria, en el sentido de que la afectación que va a dejar de cubrir la ARL la tiene que asumir la empresa por no pagar como se debe pagar. ¿Clara la respuesta allí? Señor, gracias, profe. Listo. Entonces, miren. Entonces ahí, hoy en día, en la DIAN nos ayudan, nos clasifican, nos entregan nuestros códigos y frente a eso nos entregan qué clase de riesgo es la que usted realiza. Y frente a eso me dicen, bueno, listo, su actividad económica está, este es el código. Con ese código, véngase acá al decreto 1607, búsquelo y ya sabrá su empresa qué nivel de riesgo tiene y por ende qué actividades debe desarrollar allí. Listo. Entonces miren que ya ahí frente a eso es la forma como hoy en día se clasifican las empresas. De acuerdo a este decreto y de acuerdo a la actividad económica, ya está una tabla que es esta que está contemplada en el decreto 1607 que nos dicen qué riesgos son
los que tienen las empresas por la actividad económica y frente a eso, cómo deben aportar al sistema de riesgos laborales. ¿Dudas o preguntas? ¿Ninguna? ¿Todo claro de las dos temáticas? Yo creo que sí, profe. Ok, entonces finalizamos la sesión de trabajo del día de hoy. Esas dos temáticas obedecen tanto a inspecciones de seguridad como a la clasificación de las empresas de acuerdo a su actividad económica. De aquí salen dos trabajos o dos tareas que las voy a subir el día de mañana, a más tardar el día lunes, en las cuales ustedes, uno, vuelvan a hacer una, digamos, una nueva inspección utilizando la GTC 45, con una ventaja, y es que yo les voy a entregar la actividad, la tarea, el proceso. Es decir, yo les voy a entregar la identificación y ustedes van a hacer la valoración y van a proponer la mejora. Y segundo, un foro que va a estar asociado a preguntas de la clasificación de las empresas. ¿Listo? Profe, entonces súbanos ese material del decreto 1607 donde está todo para la Ya clasificación. enseguida lo subo, no se preocupe. Bueno, listo, profe. Profe, ¿y hasta cuándo hay plazo para entregar esas tareas? Recuerden que yo soy flexible en ese sentido y tienen hasta el último sábado, en este caso el próximo sábado. Estamos hablando del día 10. Todo Muy queda contigo. hasta el 10. Muy contigo. ¿Listo? Que tengan Listo. feliz Semana Santa, que sigan trabajando, juiciosos, se cuidan. Recuerden las Igual, medidas profe, de gracias. autocuidado. Listo, profe. Nos vemos. Y me llevan el dulce Chao, de Semana profe. Santa el próximo sábado. Vamos a ver con Bueno. cuántos dulces me vengo. Listo. Bueno, que estén muy bien. Feliz día. Bien. Igualmente, profe.